gusto a mi querido Jesús Pérez Gaona, que ya se encuentra conectado. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Te saludo y te abrazo. Muy bien, aquí listo para hablar, dar algunos golpes, buenos golpes, conectar algunos. Bueno, algunos, ¿cómo dirían los boxeadores? Gancho al hígado, varios ganchos al hígado. Pues ahora sí que lánzate, a ver qué traes. Es un tema muy provocador desde el inicio. A ver, platícanos, ¿por qué hablamos de la prensa como un partido? ¿Como un partido político? A ver, ¿cómo? Bueno, esto me lo inspiró como lo que ocurre con la mayor parte de los buenos temas recogido en las redes sociales. Te comentaba en privado, amigo, sobre este intercambio que tuvieron Julio Astillero y un mercenario de la comunicación que publicó una obra, un libro, un segundo tomo que se llama Los farsantes de la 4T. Y solo me vino a la mente el trabajo de algunos escritores, el trabajo, no sé si llamarlo el intelectual, no sé si llega a esta altura, pero el trabajo de algunos intelectuales y sobre todo el trabajo de algunos periodistas que venden su pluma para defender cosas indefendibles. En este caso es un ataque directo a la forma de crítica, de escribir, de ver el mundo, de analizarlo, de comentarlo. Y a esta forma él las llama farsa, a él les llama pantomima. No viene al caso abordar de quién se trata él. Lo que es importante ahora es hablar de la prensa, recordar que la prensa muchas veces es una forma de la política, aunque le cueste trabajo a los colegas reconocerlo. Incluso cuando dicen que ellos son neutrales, están haciendo política. Para mí, mala política. Entonces, inicio hablando de eso, Jonathan, de que es importante saber nuestro oficio, nuestra responsabilidad social y sobre todo los alcances que tenemos frente a quienes nos leen, nos escuchan, nos analizan y comparten nuestra información. Me gustaría iniciar también hablando de todo lo que se enfrenta en comunicación política al presidente López Obrador a través de la mañanera, fracasa. Me gustaría empezar hablando con eso, con la mañanera. Eso es muy importante porque hoy justamente el presidente en la mañanera les dice, aprovechando que ya no nos ven los conservadores, voy a poner algo que les daría pues mucha rabia, que les daría mucho enojo, y hasta dice, no se enojen, tranquilos, serenos, no somos enemigos, somos adversarios, ¿no? Que yo ya he dicho que bueno, sí, nosotros los vemos a ellos como adversarios, pero ellos nos ven a nosotros como enemigos a aplastar. De hecho, nos han estado aplastando durante mucho tiempo. Pero el presidente dice y muestra ahí una encuesta que hace una empresa internacional que mide a los presidentes del mundo y está en segundo lugar con 70% de aprobación, solo por abajo del presidente de la India. Y entonces creo que es muy buen pretexto para que tú nos hables un poco de esto, de cómo no ha hecho mella y no ha perjudicado al presidente. Pero si acaso, Jesús, estamos ante un hecho atípico, histórico, inédito en el mundo, porque en todos los procesos de transformación o revolucionarios o que proponen algo distinto al status quo o a los gobiernos tradicionales históricos de nuestra región latinoamericana, no se ve que los presidentes lleguen al último año de su gobierno con un respaldo y un cariño tan grande, teniendo encima literalmente a este partido de la prensa que en estos momentos y en este gobierno es más importante y más poderoso que los propios partidos políticos tradicionales del PAN y del PRI, y que ni con todas esas campañas que abiertamente son campañas de odio desmedido, nunca en la historia había habido un hombre tan odiado como López Obrador por parte de estos medios, y que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa en cuestión de su popularidad y de su respaldo. ¿Cómo lo explicas, Jesús?
Yo lo explico, voy a adelantar la conclusión. Hay una candidata presidencial que está sustentada, es interesante este fenómeno, en los medios, que es Xóchitl Gálvez. Es una construcción mediática, es una gelatina que no ha cuajado, perdón. Es un globo que ya explotó, que se desinfló, pero que su gran sustento son los medios de comunicación. Me gustaría iniciar también haciendo una pregunta a la audiencia. La mañanera la inventó un entonces jefe de gobierno por allá de los 2000, con la intención de romper algo que ahorita ya parece extraño a las audiencias, porque pues, tenemos estos medios, existen las redes sociales, existe una comunicación más eficaz, pero el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, un tabasqueño de izquierda que llegó a la Ciudad de México, inventó las mañaneras para romper el cerco mediático, para romper el duopolio televisivo de la información y romper el espectro radioeléctrico de todas las radiodifusoras que solo tenían una voz, la voz del poder, la voz de entonces el pacto del PRIAN a través de Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos, que tenían a un títere, disculpen las audiencias la palabra, un pendejo llamado Vicente Fox en la presidencia, y el presidente estaba ahogado, no tenía prensa, más allá de algunos periodistas y algunas honrosas excepciones en diarios impresos. Ahora le pregunto a la audiencia, ¿por qué el presidente tiene que tener una sección en su mañanera que se llama el quién es quién de las mentiras? La respuesta es porque la mañanera se transformó. La mañanera se transformó en el modo en el que el presidente se enfrenta directamente a los fuerzas de poder real y delega la respuesta, la evidencia de las mentiras a alguien más. Pero se tuvo que transformar este modo de comunicación. Será interesante cómo el nuevo gobierno, el siguiente sexenio, plantee este problema y plantee su posible solución, sobre todo porque el carisma de alguien como López Obrador no creo que se contagie o se herede tan sencillo. Pero regresando a la prensa, ¿qué hizo la prensa? La prensa lo que hizo fue ridiculizarlo. Decir, es un ejercicio, en ese momento hablo de como jefe de gobierno, en ese momento decían, es un tipo que nada más, lo más interesante es que tiene un gallito en la cabeza, se levanta todas las mañanas y habla lento. Nunca lo tomaron en serio y nunca dimensionaron el riesgo que significaría este ejercicio de rendición de cuentas y sobre todo de hablar directamente con el electorado todos los días tan temprano, robándole las audiencias, y simplemente lo descalificaron y no le dieron mayor importancia, le hicieron miles de parodias y hasta ahí quedó. Ahora en la presidencia se nota lo que significó el ejercicio de la mañanera para los medios. No solo le robó la audiencia a todas las radiodifusoras por las mañanas, todos los programas de análisis políticos por las mañanas, sino también le robó la audiencia a todos los líderes de opinión que se hicieron chiquitos, muy chiquitos. Ya no tienen mayor presencia y mayor credibilidad, que yo soy de la opinión de que nunca la tuvieron, pero sí tenían el poder de la manipulación, de manchar un tema, de manchar una reputación. Es el caso en el que estamos hablando ahorita, el libro Los farsantes de la 4T, de manchar una carrera política. Esa era la gran arma que tenían a sus manos. El presidente con la mañanera les desmontó incluso eso, cualquier operación. Y ahora, tal y como construyeron un candidato presidencial en el 2000, tal y como construyeron un candidato presidencial en 2012, el presidente está desmontando un producto chatarra construido por los medios de comunicación y mercenarios al servicio de ellos, para que quieren imponer en 2024. Xóchitl Gálvez. Lo explicas porque además, sin el factor de la mañanera, pues la cuestión sería, y bueno, sin el factor de la mañanera y sin el factor de López Obrador como presidente, era muy fácil construir estas figuras
inflarlas de la manera en la que se inflaron a Vicente Fox con el pretexto de la transición democrática y con que iba a sacar al PRI de los pinos y de que el cambio era posible, ¿no? Y bueno, claro. ahí. Y con el caso de Peña Nieto, pues un montón de factores que jugaron en esa elección también. Una de ellas, pues su propia cuestión física, que para muchos era una persona atractiva, una persona guapa. Ojo con un aspirante ahí en la Ciudad de México, ojo con ahí alguien que está queriendo repetir. ¿Quién será, estimada? No sé. Hablemos al 911 para saber quién es quién. Ahí yo creo, si llaman ahorita al 911, hablen al 911 para que les digan de quién estamos hablando. Pero bueno, a ver, Peña Nieto entonces también ese producto. Pero ahora se encuentran, porque más yo creo, Jesús, que la mañanera se convirtió en una institución, lo cual es complicado de hablar de institución, ¿no? O de instituciones, pero la mañanera, que como bien lo dijiste y lo describiste de una manera magistral, de que empezó como un intento, como un experimento para tratar de hacerse espacio en toda esa farsa de transición democrática en la que estaban envueltos el foxismo con los medios de comunicación. Y entonces empezó ahí una voz disidente y empezó a dar conferencias, empezó a criticar al poder político, al poder económico, empezó a hablar sobre que un México distinto era posible, pero no solo en el discurso, sino en los hechos. Pudo decir, aquí en la Ciudad de México estamos gobernando, y así como estamos gobernando en la Ciudad de México, podríamos gobernarlo, aunque nunca lo dijo abiertamente porque fue siempre muy respetuoso, pero sí está bajo su ejemplo, proyectando que si él podía llegar a la presidencia de la República, el movimiento podía llevar a cabo lo bien que se estaba haciendo en la Ciudad de México a nivel nacional. Y entonces todos lo ridiculizaron, como tú bien lo dijiste. Un montón de parodias, un montón de personas y de analistas y de la comentocracia hablando de la locura de López Obrador, de lo aburrido que era. Eso, me acuerdo que incluso Broso se atrevió a transmitir ciertos fragmentos de la mañanera y la adelantaba y se burlaba de la manera tan lenta en la que hablaba. Y ahora, en el uso del poder federal, de ser el presidente de la República, convirtió a la mañanera en un factor esencial de estabilidad social. O sea, literalmente por la mañanera y por la vocación de lo que ahí se habla, de lo que ahí se dice, de lo que ahí se confronta, pero también de lo que ahí se soluciona, Jesús. Porque por eso hablo de institución. Ojo, es muy fuerte esto. No solo es el hecho de la comunicación, de ida y vuelta, de dar información de las acciones de gobierno, de las acciones transformadoras. No solo se desmienten mentiras y calumnias, sino que se gobierna desde la mañanera, ejerciendo el poder para el pueblo de manera inmediata. Hoy una persona, un joven activista, comunicador con una discapacidad, estando en la mañanera, el presidente solucionando y ejerciendo el poder para el pueblo inmediatamente, diciendo, ya tienes lo que necesitas, porque no solo te va a beneficiar a ti, sino va a beneficiar a un montón de personas. Una de las casas que han sido recuperadas del Instituto de lo robado, ¿no? ¿Cómo se llama este instituto? Para devolverle al pueblo lo robado. Y entonces por eso se convierte en una institución tan fuerte y por eso hace tan chiquito no solo a los comunicadores, Jesús, a los políticos, a los opositores. La institución de la mañanera es tan grande porque hace todo esto que acabo de decir. Entonces, pues, ¿dónde quedan los comunicadores que mienten? ¿En dónde quedan los políticos que proponen? Si desde la mañanera se gobierna, si desde la mañanera se toman decisiones, si desde la mañanera se rinden cuentas. Por eso yo hablo de una institución. ¿Cómo ves esta parte? Sí, de hecho, a mí una de las cosas que me gusta me gusta el término institución de este ejercicio de rendición de cuentas, es no solo la manera frontal, la manera de ver al funcionario directamente y cuestionarlo, sino además el tiempo que significa que la rendición de cuentas llegue al ciudadano. Me explico. En el caso de Ayotzinapa, un tipo llamado Enrique Peña Nieto se tardó. Era 26 de septiembre, se tardó en dar la cara al menos 7 semanas para mencionar lejanamente el tema Ayotzinapa.
Habló hasta finales de octubre, principios de noviembre. En el tema del fraude electoral de 2006, un tipo que se llamaba Felipe Calderón nunca dio la cara. De repente habló con algunos amigos, López Dóriga, Adela Micha, sobre el tema a modo, y después de 3 años de esa polémica. En esta administración explota un ducto de Pemex en Hidalgo y al día hay muertos. Vemos en redes sociales cómo la gente sale corriendo quemada. Todo un escándalo. Y al día siguiente el presidente sale a dar la cara de qué pasó. En esta administración se arresta a un narcotraficante y después se deja libre a ese narcotraficante y hay amenazas de bloqueos, narcobloqueos, incendios, y todo tipo de acciones violentas en un estado, y el presidente sale la mañana siguiente a dar la cara. Ese ejercicio de rendición de cuentas, que podemos poner el nombre de la 4T, de Morena o de López Obrador, no debemos de perderlo. Yo siempre me peleo con muchos de mis colegas que parodian a la 4T, la aborrecen, y yo les digo, en lugar de tener menos mañaneras, deberíamos tener más mañaneras, como la tuvimos en la pandemia. Un doctor que daba día a día rendición de cuentas de cuántos, qué y cómo directamente, y no pudieron contra él, digo, allá cada quien tendrá sus simpatías, pero no pudieron contra él. Le respondió y se tragó a muchos colegas que quisieron humillarlo. Incluso se abrió un espacio para que la Secretaría de Economía también aclarara directamente, hablando con la prensa, sobre créditos y sobre programas sociales durante la pandemia y sobre la dispersión de recursos. Y estuvo frontal. Yo creo que debemos de tener un canal abierto siempre para hablar con el funcionario. Ya dependerá del talento, del carisma, de la información que tenga el funcionario para quedar en ridículo o para dar la cara frente al pueblo y quedar bien. Pero eso, en lugar de acotarlo, como muchos aseguran y parodian, deberíamos ampliarlo a cada funcionario. ¿Le estás dando un consejo a la doctora Claudia Sheinbaum de que continúe las mañaneras o qué? O a Xóchitl. Ay, no digas eso. No, a Claudia. Oye, el tiempo se nos está terminando, pero veo aquí en el superchat de alguien que mencionó que derrotó con todo a la clase política, empresarial y mediática. Imagínense una mañanera, una conferencia con todos estos elementos, derrotando a todo lo que significó y representa el régimen derrotado en 2018, que se iban a acabar a Claudia Sheinbaum cuando llegara a la presidencia de la República. No subestimemos a la doctora Claudia Sheinbaum, Ojo, no subestimemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene todas las tablas, tiene toda la experiencia, tiene toda la pasión, tiene todo lo aprendido del presidente López Obrador, porque a diferencia de otros más, la doctora Claudia ha caminado con el presidente de la República desde muy jovencita. No subestimemos, Claudia puede, y estoy seguro que va a poderse enfrentar, así como López Obrador lo hace, a todos estos poderes mediáticos y de facto, y yo creo que va a salir airosa. Pero ojo, vuelvo a decir, no renunciemos a que ese papel de vencer a todos estos elementos del régimen anterior es solo de Claudia, es parte de todo un trabajo de todos nosotros y de todas nosotras, de todos los que militamos en la transformación. Entonces no es un solo papel o una sola responsabilidad de la doctora Claudia Sheinbaum, que estoy seguro que va a poder fregarse a la oposición y fregarse a los poderes del régimen corrupto. No solamente lo creo, lo apuesto a que así va a ser. Pero eso no nos debe, además, de quitar la responsabilidad como pueblo y como sociedad de que sigamos respaldando una transformación que tiene que ser cada vez más y más profunda, y que de urgencia y de primer punto para transformar para el próximo sexenio el Poder Judicial, que ahí se viene una batalla magistral, mi querido Jesús. El tiempo ya se nos terminó. Rápidamente, algo con lo que quieras terminar en segundos. Que no solo hay que combatir al partido político llamado PRI, al partido político llamado PAN, al partido político llamado PRD, también hay que combatir y prepararse para
para lidiar con el partido político llamado Latinus, para el partido político llamado Grupo Reforma, y así son partidos políticos con sus propias agendas, sus propios intereses. Termino con una provocación. Para mí, no hay mucha diferencia entre grandes periodistas como Joaquín López Dóriga o Adela Micha, que se burlan de los Lords Molécula, de las ladies kenianas. Solo creo que apuntaron al lado incorrecto de la profesión. Si Lord Molécula, tanto como Joaquín López Dóriga o Adela Micha, se hubieran dedicado al espectáculo, serían geniales, nos harían reír muchísimo. Solo que se equivocaron y se dedican quieren ser analistas políticos. Chale, te equivocas. Pues es una provocación en la que yo no voy a caer. Ok, yo sí. En esta ocasión yo no voy a caer en esa provocación. Mira, hay una señal que hace Ciro Gómez Leiva. Así la hace Ciro. Entonces yo dice, bueno. Oye, es que además no me quieren y tú me estás ahí metiendo ahorita la cizaña para que alguien más no me quiera, entonces ya nadie me va a querer, que además me vale, bueno. Pero oye, se siente feo. Saludos a los colegas. Nos vemos la próxima semana, te mando un fuerte abrazo.